Mateo 3, 7 al 12. Yo voy a proponer una tesis y después voy a tratar de demostrar por las Escrituras la veracidad de esa tesis. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, «¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. A manera de introducción, quiero decir lo siguiente. La tarea actual de la Iglesia no difiere de la tarea de los cristianos de cualquier época, incluidos el Antiguo Testamento, la época de Jesús y la época de la Reforma Protestante. ¿Por qué? Porque las problemáticas de base e internas del hombre que tenemos que enfrentar son exactamente las mismas. Porque la esencia del pecado es siempre la misma. A veces uno tiende a pensar que es como que hoy uno tiene que inventar la pólvora. Porque hoy vivimos en una época que es nuestra época. Muy lindo cuando estudiamos la historia de la Reforma, hace 500 años. Muy lindo cuando estudiamos la época de Jesús y la iglesia primitiva. Muy lindo cuando estudiamos el Antiguo Testamento. Pero nosotros hoy tenemos que escribir nuestra Biblia, nuestras cartas, nuestras epístolas paulinas. Porque claro, las de Pablo son muy buenas, pero fueron para la época de Pablo. No sabe Pablo lo que a nosotros nos toca vivir hoy. Pablo no tuvo que enfrentar lo que nosotros tenemos que enfrentar hoy. El mundo era tan distinto en la época de la Reforma al que a mí me toca vivir y ser cristiano hoy. El mundo en la época de Jesús, para Jesús era todo fácil. Los judíos estaban esperando al Mesías. Vos salías y hablabas de Dios en el pueblo judío, era sencillo, porque el pueblo judío se identificaba con Dios. Que vengan los de la iglesia primitiva a hablarle de Dios a mis vecinos, a mis parientes. En el Antiguo Testamento, más fácil era todavía. Eran el pueblo escogido de Dios. Pero hoy, nosotros sí que la tenemos difícil. No es así. Eso es un atentado bajo contra la suficiencia de las Escrituras. Uno de los grandes problemas del pueblo cristiano latinoamericano. La Biblia es suficiente. La enseñanza de la palabra de Dios es todo lo que necesitamos. La Biblia nunca es anacrónica, nunca pasa de moda, nunca pierde su poder de transformación, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No son palabras que fueron útiles, poderosas, vivas en el momento que fueron dadas y después perdieron su validez, su capacidad. La Biblia no es un remedio que tiene una fecha de vencimiento. La Biblia es la palabra de Dios. Es viva y eficaz. Anacrónico significa que hoy ya no aplica, que hoy ya no sirve, que hoy ya no encaja. Mucho de eso, esa creencia acerca de la Biblia, hay en nuestra cultura cristiana actual. Y no nos damos cuenta nosotros. No nos damos cuenta. Quizá nosotros tenemos algo de eso y no nos damos cuenta. Por eso nos cuesta creer en la palabra de Dios cuando el zapatito aprieta, cuando tenemos pruebas, cuando le tenemos que hablar a alguien, estamos pensando, ¿y cómo le puedo decir? ¿Cómo está en la Biblia, hermano? No te pongas a inventar nada. Decíselo como está en la Biblia. Y cuando estás pasando por una prueba, ¿cómo voy a salir de esta? Como está en la Biblia, vas a salir de esta. No tenés que inventar nada. Agarrá un versículo y aplicalo. Listo. No le dé mucha vuelta. ¿Con qué venció Jesús a Satanás cuando lo tentó? Con la Biblia, con los versículos bíblicos. No se puso a darle un sermón. Era Jesús. No se puso a darle un sermón, una explicación. No le dijo, no, mirá, Satanás, lo que pasa es que vos tenés que entender una cosa. Yo soy la segunda persona de la Trinidad, vine para hacer una vida perfecta y hacer una sustitución vicaria. Te voy a explicar la soteriología de la... No, le tiró un versículo bíblico y listo. Un versículo bíblico que tenía siglos. Jesús venció a Satanás en la tentación con unos versículos viejísimos, pero de la palabra de Dios. Escrito está, le dijo. Escrito está. Listo. La vida cristiana se vive con la Biblia en la boca. La Biblia te controla. La palabra de Dios more en abundancia
entre vosotros. Colosenses 3:16. Tu vida cristiana se levanta o se cae en la medida que tenés la palabra de Dios en la punta de la lengua. Tu matrimonio se levanta o se cae en la medida que tenés la palabra de Dios en la punta de la lengua, en el principio de tus pensamientos. Tus hijos se crían con la palabra de Dios. Tus negocios se hacen con la palabra de Dios. Tus decisiones importantes se hacen con la palabra de Dios. Las tentaciones se enfrentan con la palabra de Dios. Cada minuto de la vida diaria se vive con la palabra de Dios en la punta de nuestros pensamientos. La tarea actual de la iglesia no difiere de la tarea de los cristianos de cualquier época, ya que las problemáticas de base, las problemáticas que tenemos que enfrentar, son exactamente las mismas. Porque así como la Biblia es pertinente en toda época, en todo tiempo y en todo asunto, el pecado también es siempre el mismo. La naturaleza caída del hombre es siempre la misma. La esencia del pecado es siempre la misma. Teniendo en cuenta eso que acabo de decir, llego a la siguiente conclusión. Si la tarea de la iglesia hoy es la misma tarea que tuvieron los cristianos siempre, si la palabra de Dios es tan pertinente hoy como lo fue siempre, y si el pecado fue el mismo en esencia hoy que siempre, entonces eso nos lleva a decir, para llegar al pasaje que nosotros tenemos que estudiar, que de la misma manera que existieron fariseos y saduceos en la época de Jesús, que en este pasaje van a ser bautizados por Juan el Bautista, de forma actualizada, hoy existen fariseos y saduceos. Voy a tratar de demostrar eso en esta charla, quizás en las siguientes también. Eso nos lleva a nuestra tesis. Escuchen con atención. Si estudiamos a través de la palabra de Dios, las características externas, los pecados internos y la forma en que fueron confrontados los fariseos y saduceos, primeramente vamos a poder identificar sus reminiscencias en nosotros, primeramente. Luego vamos a poder estar preparados para enfrentar y ayudar a personas que están también en esas condiciones. Como iglesia vamos a poder ayudar a eso. Porque siempre lo que hablamos acá, hermano, primero debe ser para aplicárnoslo a nosotros mismos. Y después, también, después que hayamos estudiado y hayamos visto cómo se comportaban internamente los fariseos y los saduceos y por qué internamente eran llevados a comportarse de esa manera y cómo fueron enfrentados, confrontados, argumentados por Juan el Bautista, por Jesús y por los apóstoles, y luego de que hayamos podido ver eso mismo en nosotros, entonces ahí vamos a estar un poquitito más preparados para poder ayudar, servir a personas que se nos acerquen con esas características de fariseos y saduceos, seguramente no conscientes de eso, pero que nos va a tocar enfrentarlo. Vamos a tratar de demostrar por la palabra de Dios que este problema que en el Antiguo Testamento existió, aunque no llevaba el nombre de fariseos y saduceos, este problema que existió en la época de Jesús con el nombre de fariseos y saduceos, y este problema que existió en la época de la Reforma, en donde tampoco se llamaban fariseos y saduceos, pero sí existían con otros nombres, también existe hoy. Si nosotros nos juntamos acá a estudiar la Biblia para tener herramientas, conocimientos, argumentos para poder señalar con mayor eficacia el error en los demás, estamos errando. No es que eso esté mal, pero está mal cuando es nuestro principal objetivo. Eso es bien fariseo. Si la palabra de Dios es estudiada, analizada por nosotros, y no nos hace ver nada de nosotros, fue una pérdida de tiempo ese momento de estudio de la palabra de Dios. Vamos a hacer un poquito de contexto porque nosotros venimos de Juan el Bautista en los versículos 1 al 6. El mensaje de Juan el Bautista en el versículo 2 del capítulo 3 de Mateo es: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan el Bautista era: no están listos para recibir al rey que viene, trayendo el reino de los cielos. Está llegando el verdadero medio de salvación provisto por Dios. ¿Qué es un medio de salvación? El hombre está separado de Dios, el hombre tiene que volver a Dios, el hombre no puede volver a Dios, porque el hombre es el ofensor, y su condición de ofensor produce un rechazo de parte de Dios hacia el hombre. Todo lo que el hombre haga para reconciliarse con Dios, para obtener el favor de Dios, por más grande que sea el intento y la acción del hombre por aplacar la ira de Dios, nunca lo va a poder lograr por una razón, porque el hombre no puede sacarse de sí mismo la condición de ofensor. O sea, dicho de manera sencilla, Dios le dice al hombre: hagas lo que hagas, a mí siempre sos el ofensor.
Tu naturaleza es una naturaleza que está en contra mía. Entonces, por más que la dibujes con la mejor de las intenciones, vos podés cambiar tus acciones, pero no podés cambiar tu naturaleza. Entonces, cada vez que vos vengas a mí, a través de tu torre de Babel, de tu religión de obras construida para acercarte a mí, yo te voy a ver venir de lejos y te voy a aplaudir y te voy a recibir y te voy a decir, muy bien, muy bonito todo lo que intentaste hacer, pero hay un problema. Seguís teniendo la naturaleza rebelde en contra mía. Y eso vos no te lo podés sacar. Por eso tenés que nacer de nuevo, con otra naturaleza. ¿Y qué parte podés tener vos en tu nacimiento? ¿Acaso tuviste parte vos en tu nacimiento? ¿Tuviste presente en tu concepción? No. Entonces, lo que vos necesitas es algo que tiene que venir de afuera tuyo, por otro camino. Como le dijo Jesús a Nicodemo, necesitas nacer de arriba. La solución es externa a vos. Y Juan el Bautista les dice, ustedes no están listos para recibir ese medio de salvación, esa solución que viene del reino de Dios que se está acercando. ¿Saben por qué no están listos? Porque no quieren. Porque ustedes quieren seguir en sus obras que son malas. Porque ustedes quieren seguir en su religión de obras humanas. Ustedes quieren seguir insistiendo en que ustedes pueden recibir de Dios el perdón y la reconciliación a través de su templo y a través de su religión externa, que les permite, según sus creencias, reconciliarse con Dios, pero a la misma vez, y esto es muy importante, hermano, y este es el punto, les permite a la misma vez seguir en su parte interna acariciando sus pecados. Ustedes quieren seguir con su religión externa que engañosamente les hace creer que obtienen la reconciliación con Dios, pero que es una religión que a la misma vez no indaga en su interior. Entonces, en su interior, ustedes pueden adulterar. En su exterior, no. No pueden adulterar literalmente, exteriormente, pero sí pueden mirar a una mujer para codiciarla, porque eso pertenece al interior. Y la religión de ustedes tiene leyes referentes a lo externo. No adulterarás. No podés comer sin lavarte las manos cuando fuiste al mercado porque podés haber tocado una cosa impura, pero sí podés mirar a una mujer para codiciarla, etcétera, 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 etcétera. Y ustedes aman sus pecados, le dijo Jesús a los fariseos. Ustedes aman sus malas obras, aman sus pecados internos y no los quieren dejar. Entonces, de la misma manera que aman sus pecados internos, su idolatría, como leíamos en 1 Corintios, idolatría es todo aquello que tiene control sobre nosotros. Sus adicciones, sus apetitos, sus afectos, todos pecados externos, internos, su codicia, pecado interno. Y ustedes están llenos de ídolos adentro de ustedes. Y como ustedes aman eso, no quieren venir a mí porque sus obras son malas. Entonces Juan el Bautista les está diciendo las mismas palabras que Jesús después en el Evangelio de Juan le va a decir a los fariseos. Ustedes no quieren venir a mí porque sus obras son malas. Ustedes prefieren su religión judía, legalista, externa, porque esa religión les hace creer engañosamente que están reconciliados con Dios y a la misma vez les permite seguir con sus pecados internos. Sus pecados internos son idolatrías, porque ustedes aman los primeros asientos, les va a decir Jesús, porque se aman a ustedes mismos. Se aman a ustedes mismos. Entonces, como se aman a ustedes mismos, aman todo lo que ustedes desean. Desean placer, porque es propio de la naturaleza humana. Desean riquezas, comodidad y seguridad, porque es propio de la naturaleza egoísta humana. Entonces, como se aman a ustedes mismos, aman todo aquello que ustedes mismos tienen la tendencia a desear. Y no lo quieren dejar, porque ustedes son su propio Dios y ustedes viven para ese Dios que son ustedes mismos. Y no lo quieren dejar. Pero a la misma vez, como se aman a ustedes mismos, y escuchen este punto, tampoco quieren el fuego del infierno. Tampoco quieren el fuego de la condenación. Tampoco quieren la ira venidera, porque de la misma manera que quieren seguridad, riquezas, buen pasar, bienestar, placer, quieren eso ahora y quieren eso luego. Entonces, con esa intención, con la misma intención que hoy se preocupan por su bienestar, por obtener placer, por obtener una buena vida, con la misma intención también quieren una buena vida
después, cuando ya no estemos en este cuerpo. Y con esa intención, entonces, han elaborado una religión que les asegure esas mismas cosas que ustedes buscan acá para ustedes, una religión que les asegure ese mismo estilo de vida centrado en ustedes, lleno de favores para ustedes mismos, seguridad, bienestar, placer. Por eso tienen su templo, por eso tienen sus rituales, por eso tienen sus sacramentos. Es lo mismo, lo que están buscando es en el más allá, en el después de la muerte, lo mismo que buscan en el más acá, algo centrado en ustedes. En esas condiciones, ustedes no pueden venir a este reino de los cielos que se está acercando. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Ustedes no pueden venir. Va a haber un grupo de personas que va a salir de Jerusalén, que va a salir del templo, que va a salir de su vida, de sus comodidades, de su religión, y va a venir a algo inconveniente, a algo poco prometedor, poco glamoroso, a algo que no promete bienestar en este mundo, a algo que promete pelo de camello, langostas y miel silvestre, incomodidad, persecución, inseguridad, a algo que es todo lo contrario, a lo que el hombre caído en sus apetitos carnales persigue. Esa es la iglesia a la que nosotros estamos apuntando. Y ese es el llamado al que estamos apuntando a aprender a hacerle a las personas. Vengan al Jordán, salgan de esa vida centrada en ustedes mismos, de esa vida autoidolátrica, de esa vida que inventa religiones que me salven de lo que no quiero, pero que me permitan seguir adelante con lo que sí quiero. Juan les dice, si no se arrepienten de su intento de autosalvación, religión humana, religión falsa. Una religión falsa es la que intenta salvarte, pero que no es el camino que Dios provee para la salvación, que es el que estaba viniendo, Jesucristo. Él era el medio de salvación, pero vos ya tenés tu medio de salvación. Claro, pero el problema es que el medio de salvación que ofrece Dios también quiere penetrar como el cuchillito del carnicero y discernir las intenciones y los pensamientos del corazón. Señorío, reinado sobre la parte interior que vos no querés entregar, sobre los pecados internos, sobre los pecados que nuestros padres, aunque cruzaron el Mar Rojo, aunque fueron liberados por las 10 plagas, aunque vieron a Dios en el Sinaí, aunque vieron el rostro resplandeciente de Moisés, no dejaron que el señorío de Dios llegara y penetrara y cambiara y mudara esa parte de su interior. Ellos querían la salvación de los egipcios, de la esclavitud, pero no querían dejar de codiciar, no querían dejar de murmurar contra Dios, no querían dejar sus fiestas paganas y perversas. Por eso es tan llamativo cuando Pablo dice, nuestros padres no querían dejar de codiciar. Voy a decir, pero si lo que hicieron es terrible asado y terrible fiesta pervertida. Y Pablo me habla de codicia, porque Pablo está yendo al hueso, a la base del problema. Por eso yo al principio dije, la tarea actual de la iglesia no difiere de la tarea de los cristianos de cualquier época, porque las problemáticas de base, las problemáticas internas del hombre que tenemos que enfrentar hoy como iglesia son las mismas de siempre. El pecado es siempre el mismo. Entonces, nosotros podemos cambiar cosas exteriores, como por ejemplo que antes no tenían ventilador y ahora sí tenemos, que antes hablaban en griego y ahora hablamos en español. Pero eso son cuestiones totalmente fuera de cualquier importancia. El tema del pecado y cómo se lo enfrenta es exactamente el mismo. La Biblia sigue siendo pertinente y el pecado se enfrenta de la misma manera y con las mismas palabras que se enfrentó a lo largo de toda la historia. Caín mató a Abel en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Mateo y en la Reforma Luterana. El pecado es siempre el mismo, la solución es siempre la misma. El reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Y en el versículo 6 dice que iban siendo bautizados en el bautismo de reconocimiento, en el bautismo de arrepentimiento, en el bautismo de conversión, mientras iban confesando sus pecados. Pero ahí cae un grupo que también venía para bautizarse. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, los estudiosos de los idiomas originales dicen que ese a su bautismo debe traducirse como para bautismo. Hermano, ya empezamos a ver el grado de cinismo al que está acostumbrada esta gente. Eran fariseos, eran saduceos, que vivían una vida totalmente ajena a la vida de Juan el Bautista. Vivían en palacios o vivían, en el caso de los saduceos, en el caso de los fariseos, vivían de sinagoga en sinagoga. Y sin embargo, salieron al desierto a ir a ver al andrajoso de Juan, que obviamente nada tenía que ver con ellos y no les atraía en nada, pero ellos fueron para bautismo.
pero estaban dispuestos a bautizarse. Fueron para bautismo. No les importa nada. Si se tienen que bautizar, se van a bautizar. Todo lo que pueda convertirse en algún beneficio, lo van a hacer. El pecado empieza cuando Lucifer dice, yo quiero ese lugar. Yo soy el ángel superior a todos, el de mayor hermosura, pero no me alcanza. ¿Viste cuando el faraón le dice a José, todo mi autoridad, todo lo que yo tengo, te lo doy. Vos sos el Señor sobre todo. Lo único que no podés tomar es mi lugar. Yo soy lo único que está sobre vos. Y Lucifer dijo, todo Dios me lo ha dado. En la medida de la hermosura. Hay un pasaje ahí en Isaías y otro, si no me equivoco, en Ezequiel, que describe a Lucifer. Pero él dijo, lo único que yo no tengo, que es la posición de Dios, eso yo quiero. Esa esencia de ese pecado, ese mismo germen, ese mismo veneno, es el que Satanás viene y le inocula al ser humano. Y le dice, ¿todo esto Dios te ha dado? Sí. ¿Te ha dado la vida? ¿Te ha dado este huerto de la bendición? ¿Gozás de la misma presencia de Dios y de todo este bien? Sí. ¿Vos sabías que hay más? ¿Vos sabías que vos podés ser como Dios, pero Dios está reteniendo eso más que vos podés tener? Por eso te dice que no comas del árbol, porque Él no quiere darte todo lo que vos podrías llegar a ser. Dios limita tu autoestima. Con esa esencia del pecado, vos mirá por vos mismo. Yo soy el ángel principal. Dios me ha creado y me ha hecho el más grande de todos los ángeles, el más bello. Pero cuando yo miro por mí mismo, lo que veo es que hay algo más que yo todavía podría tener y no lo tengo, que es la posición de Dios. Vayamos a Adán y a Eva. Dios me ha dado todo, pero si yo miro por mí mismo, hay algo más que yo podría tener, que es la independencia. ¿Por qué tengo que ser gobernado por Dios? ¿Por qué tengo que estar bajo Dios? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiero? Cuando nosotros llegamos a los fariseos, a los saduceos, ¿qué vemos? Quiero más. Yo soy el centro de mí mismo. Quiero más para mí. No quiero nada encima mío. Quiero estar arriba del todo. Y si eso implica que de alguna manera yo voy a obtener una utilidad yendo al desierto y haciéndome bautizar por un Juan, lo hago. No tengo problema. No será el bautismo que Juan está explicando. Yo lo hago con otras intenciones. ¿Con qué intenciones, hermano? Yo expliqué esto hace como 3 o 4 charlas atrás. ¿Por qué los fariseos y los saduceos se fueron a hacer bautizar por Juan el Bautista? Ellos fueron a bautizarse por Juan no porque estaban arrepentidos, no porque creían en el arrepentidos del reino de los cielos se ha acercado, no porque se sintieron mal por sus pecados. No, ellos fueron porque ellos encontraron la manera de que ahí podían obtener un beneficio. Después vamos a explicar cómo tuvieron una idea tan retorcida que podían sacar un beneficio del bautismo de Juan. Resumo esto. El mensaje de Juan era, si no se arrepienten de su intento de autosalvación y de los pecados que esa religión de ustedes no ataca, pecados internos, si no se arrepienten de eso, no hay lugar para ustedes en la salvación que está trayendo el rey que está viniendo. El rey está viniendo. Ese es el medio provisto por Dios para salvación de las personas. Pero no hay lugar para ustedes si ustedes insisten con su religión, con su intento de autosalvación y con su intento de tapar sus pecados interiores. Traigamos esto a hoy. Primero a nosotros, después a la tarea que estamos realizando. La mayoría de las personas que vienen del cristianismo hoy en día, incluido nosotros, vienen de ese cristianismo. De un cristianismo de autosalvación, o somos católicos o somos arminianos. Ustedes saben que esto es dato histórico, esto es información histórica, cuando hubo la controversia arminiana, o contra los arminianos, uno de los argumentos que se sostuvieron para rechazar la doctrina arminiana fue que la doctrina arminiana se parecía mucho a la doctrina católica, porque tanto la doctrina católica como la doctrina arminiana, como la doctrina judía de la época de Jesús, no digo que defienden directamente ni que lo dicen a boca de jarro, pero facilitan la participación del hombre en su propia salvación. Si haces esto, vos tenés que hacer algo y si lo haces, vas a ser salvo. Ejemplo, en la época judía. Si venís al templo, cambias la plata, compras el animalito, ofreces el sacrificio y llevas una vida más o menos de acuerdo a las leyes judías y además sos hijo étnico, sangre de Abraham, dormí tranquilo, hermano. Vos sos salvo. Ese es el ejemplo en la religión judía. Ejemplo en la religión católica de la época de la Reforma, siglo XVI. Concilio de Trento, Contrarreforma, 7 sacramentos. Si vos respetás la Iglesia Católica,
como la representante de Cristo en la tierra, como la que tiene las llaves que abren y que cierran las puertas del reino de los cielos. Si vos respetás esa autoridad depositada por el mismo Jesús en el sucesor de Jesús, que es hoy el Papa, y por medio de esa institución vos acudís para, a través de los sacramentos que solamente pueden ser suministrados a vos por esa institución, porque es la que tiene la autoridad dada por Jesús en el sumo pontífice, que es el sucesor de Cristo, y vos te sometés a esa institución y a su autoridad por medio de pasar por los sacramentos y llevás una vida medianamente piadosa, pero no te preocupes si no es tan piadosa, porque igual si vos respetás a la institución católica tiene en la bóveda guardadas todas las buenas obras que vos podés llegar a no hacer, pero que son necesarias para ser salvos. La institución católica las tiene guardadas y la llave la tiene el Papa. Si vos vas y comprás esas buenas obras, primero y principal, respetando a la Iglesia Católica como tal, como la que tiene esa autoridad. Incluso, si venís medio complicado de papeles, bueno, ya por ahí ya te va a costar una moneda. Señora Iglesia Católica, ¿y si mi pariente que se me murió el mes pasado también venía medio complicado de papeles? No hay problema, quédate tranquilo que está en el purgatorio. Vos podés purgar desde acá, ayudarlo a purgar sus males. Ahí anda Texel con un tarrito. Vos tirás la monedita y en el momento que la monedita cae en el fondo del tarro, el alma de tu pariente sale del purgatorio. El asunto, a ver, hagámosla corta. El asunto acá es que nosotros, si vos pasás por nosotros, quédate tranquilo que nosotros te metemos dentro del cielo. Ese es el ejemplo del catolicismo. Así como lo vimos del judaísmo, lo vimos del catolicismo. ¿Qué pasa con nosotros hoy? Siempre le ponemos el nombre de arminianismo. En realidad es una mezcla que hay entre algo que se llamó pelagianismo, que después se llamó, en su versión más bíblica, si se quiere, semipelagianismo, que después se llamó arminianismo y que después se llamó la teología, la predicación de un hombre que se llamó Charles Finney o Finney. Es un poco de esto de que si yo hago algo soy salvo, pero en el mundo protestante, reformado. Eso traído a los días de hoy es básicamente lo mismo que el catolicismo y lo mismo que el judaísmo. Si vos haces esto y esto, sos salvo. Hermano, ¿vos te arrepentiste de tu pecado? Sí. ¿Le pediste perdón por tu pecado? Sí. ¿Aceptaste el señorío de Cristo sobre vos? Sí. ¿Te portás bien? Sí. ¿Vas a la iglesia? Obvio. Si no, imagínate, todo lo que yo diga puede ser usado en mi contra si no voy a la iglesia. ¿Te sometés a la autoridad de la iglesia? Sí. ¿Servís en la iglesia? Sí. ¿Aportás? Sí. Dormí tranquilo. Y vos me vas a preguntar, pero hermano, ¿y todo eso no está bien? Sí. ¿No es bíblico? Sí. Pero yo te pregunto una cosa, ¿el templo no era bíblico? Sí. ¿Los sacrificios no eran bíblicos? Sí. Porque la religión falsa no es tan tonta para decirte cosas que rápidamente vos te vas a poner a la defensiva. La religión falsa no es la que va a venir y te va a decir, no, mirá, vos podés llevar una vida totalmente disoluta, totalmente pecaminosa, que igual te va, porque nadie con dos dedos de frente va a creer eso. La religión falsa se disfraza, se viste como ángel de luz, pero en el fondo, allá, en el fondo, en el último capítulo, en el último párrafo de la teología, tiene un error doctrinal que invalida el templo, que invalida las leyes judías, que invalida la iglesia protestante de hoy en día, que invalida las buenas obras. Y ese error es el que nosotros tenemos que tener clarísimo. El que invocare el nombre del Señor será salvo. La salvación es del Señor. Cuando vean al Hijo del Hombre levantado en un madero, van a ser salvos. 3 versículos bíblicos acabo de parafrasear. El que invocar el nombre del Señor será salvo. No el que pase por la religión de los hombres. El que invocar el nombre del Señor será salvo. Cuando vean al Hijo del Hombre en un madero, Juan capítulo 3, post charla de Jesús con Nicodemo. Señor, ¿cómo hago para salvarme? Eso ya lo expliqué el otro día. ¿Cómo hago para salvarme? Nacer de nuevo. Bueno. No puedo entrar en el vientre de mi madre. ¿Cómo hago? Y no podés, Nicodemo. El nuevo nacimiento es prerrogativa de Dios, del Espíritu Santo. ¿Ya está? ¿No puedo hacer nada? Y no puedo hacer nada. ¿Y qué hago? ¿Me voy a mi casa? Y sí, le dice Jesús. Entonces me vuelvo a mi religión, le dice Nicodemo, en donde yo sí puedo hacer algo para ser salvo. Y cuando se está yendo, cuando Nicodemo caminó 10 metros, 15 metros, Jesús le dice, Nicodemo, pará, escuchá, dentro de 2 años y medio me vas a ver a mí levantado en un madero. ¿Te acordás la historia? Cuando los israelitas pecaron y murmuraron y fueron picados por serpientes. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, pone una serpiente en un poste y el que mire la serpiente se va a salvar de morir. Bueno, cuando me vean a mí como la serpiente en el madero, por ahí es Nicodemo. No es tu religión la que te va a salvar. Mírame, dentro de 2 años y medio va a pasar algo similar a lo que pasó con la serpiente en el desierto. Mírame a mí, mira eso. Por ahí viene la parte que te toca a vos, Nicodemo. Yo soy. No es tu religión.
no es tu sistema, no es tu sacramentalismo, no es tu arminianismo, no es tu oración del arrepentido, no es tu participación en la iglesia, no es tu fariseísmo legalista de religión propia y de poca injerencia en los pecados internos del corazón. Soy yo. Mírame a mí. El que invocare el nombre del Señor será salvo. El fariseísmo y el saduceísmo existe hoy, hermanos, porque la esencia del pecado es siempre la misma. Siempre la esencia del pecado produce fariseos y saduceos. La historia de la Torre de Babel es tardía en la historia de la humanidad, es reciente. La historia esa que nos habla de el hombre intentando llegar a Dios por sus propios medios, es tardía. ¿Se dieron cuenta los seres humanos de que podían hacer un intento por acercarse a Dios hace poco tiempo? La historia de la Torre de Babel no tiene fecha. Está en los primeros 11 capítulos de Génesis, que son 11 capítulos que no tienen fecha, porque son lo que se relata en esos 11 capítulos es tan antiguo que no se lo ha podido fechar. Son los primeros acontecimientos que sucedieron en la historia de la humanidad. Y ahí tenemos un acontecimiento que nos muestra al hombre intentando llegar a Dios por sus propios medios. ¿Por qué? Porque tiene cola de paja. Porque sabe que estaba en un huerto y ahora está afuera. Y tiene cola de paja y dice, estoy mal, tengo que volver. Este no es mi lugar. Esto no es lo que yo era. Hay algo más para mí. Yo era otra cosa. Yo tenía otro nivel de dignidad. No fui creado para esto. Yo no estoy viviendo bien. Yo no estoy haciendo bien las cosas. Yo tengo que estar con mi Creador. Mi relación con mi Creador está cortada. Todos saben eso. Porque Dios ha puesto eso en nuestra conciencia. La Biblia dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El hombre sabe que proviene de algo eterno, que proviene de algo superior a él. Lo sabe, todos lo saben. Eso es la revelación general. Lo sabe por la naturaleza, lo sabe por la conciencia. El hombre conoce a Dios. La revelación general da testimonio. Los salmos lo dicen, toda la teología propia nos explica. El hombre sabe de la existencia de un ser superior que es su creador y al cual él le debe toda su adoración, su obediencia, etc. Lo sabe. Tiene cola de paja, por eso en Génesis, en los primeros 11 capítulos, ya vemos, pero que, mi hermano, pero ni la Torre de Babel, antes. ¿Por qué Caín y Abel se mataron entre ellos? Porque uno ofreció un sacrificio mejor que el otro, entonces al otro le dio envidia y fue y lo mató. Pregunto, nos centramos siempre en esa historia, en Caín y Abel, Caín el envidioso, qué tipo feo este Caín, ¿eh? Dejemos de lado un poquitito eso, que es el punto principal de la historia. Analicémosla con un poquito mayor de inteligencia, de profundidad a la historia. ¿Por qué Caín y Abel se mataron? Porque estaban ofreciendo sacrificios para reconciliarse con Dios. ¿O para qué son los sacrificios acaso? Históricamente, ¿para qué se hacen los sacrificios? ¿Para que te quede carne disponible para comerte un asadito después con tu familia? Los sacrificios siempre se hacen buscando el favor de un Dios. El asunto es que cuando Caín miró a Abel, dijo, che, este ofrece sacrificio porque siente que ha ofendido a Dios. Yo ofrezco sacrificio porque quiero los beneficios para mí de ese Dios. Mi hermano reconoce la dignidad de Dios. Yo hago sacrificios centrado en el egoísmo mío. O sea que él es mejor persona que yo. Él hace las cosas por lo motivo correcto. Yo busco lo mío, él busca el bien de Dios, la adoración de Dios, la dignidad de Dios. Yo busco lo mío. Qué bronca me da. Ahí empieza la persecución de la iglesia. ¿Se dan cuenta cuando yo les hablo de persecución? ¿De qué les hablo? ¿Se dan cuenta por qué a Juan el Bautista lo mataron? ¿Se dan cuenta por qué a Jesús lo mataron? Porque el hombre tiene cola de paja. El hombre sabe que es malo, que no es lo que tendría que ser. Y cuando ve a otro siendo bueno, a otro que se arrepiente de su pecado, que reconoce su pecado, dice, ¿yo qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a quedar en este templo haciendo mis negocios? Tengo que ir a ver qué está pasando ahí, porque esos que se están arrepintiendo de sus pecados y que se están bautizando y están esperando al verdadero rey, al que es digno, al que es bueno, al que se le puede decir maestro bueno, eso lo único que están haciendo es dejar en evidencia lo trucho que soy yo, lo malo que soy yo, lo egoísta que soy yo, que estoy acá en mi religión de obras tratando de obtener seguridad, buen pasar y cubrir mis pecados internos. Entonces yo voy a ir ahí, voy a ver qué puedo sacar de eso y cómo puedo desarticular eso que deja en evidencia mi maldad. Por eso fueron. Yo digo, si Abel está ofreciendo un sacrificio, ¿por qué Caín no se queda en su casa y ofrece él el de él en el patio de su casa? ¿Qué tiene que venir a ver lo que está haciendo el hermano? No aguantó. Vino la mujer y le dijo, ¿viste que tu hermano está ofreciendo sacrificio? Sí. Sí, pero ¿viste que él lo hace por el motivo correcto? Sí. ¿Y vos por qué lo haces? Y porque yo quiero tener buenas cosechas. Ah, por vos. Por Dios lo tenés que hacer, porque las mujeres siempre te hacen ver, ¿viste? Lo que vos no querés ver, claro, la tenés que tener en tu casa y ella siempre te dice lo que nadie vos querés que te diga, ella te lo dice. Porque para eso nos casamos, para sufrir. No dicen los marketineros que a los short hay que ponerle un gancho al principio. Bueno, ahí tenés, qué mejor gancho que ese. Leo solamente para ponerle un marco de palabras a esto y poder avanzar
al siguiente punto. Las personas hoy que pueden llegar a venir acá, nosotros mismos, ¿sí? Cada uno sabrá, van a venir o tenemos hoy estas características que aprendemos de todo esto que estuvimos hablando. Confiados en la salvación en base a una religión humana, sacramentalista, superficial, institucional y usurpadora de Cristo. Vuelvo a repetir, una religión humana, sacramentalista, superficial, institucional y usurpadora de Cristo, porque el que salva es Cristo. La religión, esa que practicamos, es la consecuencia en todo caso. Es lo que dice Santiago. ¿Puedo decir que tenés fe? Mostrame tus obras. Yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Claro, yo tengo fe en ese Cristo que viene, yo invoco a Cristo, Él me salva. Como consecuencia de eso yo vivo una vida de obras en consecuencia de la salvación que he recibido. Esa religión es la verdadera. Esa es la que sí tenemos que vivir. Es la religión que está puesta en su lugar. ¿Cuál es el lugar de la religión, de la vida cristiana, de las obras? El lugar es la consecuencia de la salvación recibida. No somos cristianos, no vivimos una vida de obras cristianas, de obras piadosas para ser salvos. Esa es la religión humana que no queremos. Nosotros no tenemos que hacer nada para ser salvos. La salvación es del Señor. Cuando la salvación viene, tenemos un montón de cosas que hacer. Cuando la salvación viene, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que poner nuestra fe en Jesucristo y tenemos que seguir a Jesucristo como nuestro... Porque creer es eso. Creer es meterte abajo y decir, Señor, no soy duro de servir, bajo el cogote y lo que vos me digas yo hago. Por eso el Sermón del Monte y las bienaventuranzas no son para algún pueblo futuro, son para nosotros hoy. Esa es la religión, que es la religión verdadera, la que te somete al señorío de Cristo y te hace ser manso, te hace llorar por tu pecado. ¿Por qué yo siempre digo los pecados arriba de la mesa? Porque lo dice la Biblia. Esta mesa que nosotros tenemos acá tiene que ser para trozarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios y meter ahí y hablar de nuestros pecados, no de los de afuera. Ahora, cuando los de afuera vengan acá adentro, los trozamos ellos, ¿sí? Pero ahora andamos nosotros nomás. Y acá tenemos que hablar de nuestro pecado, de nuestro fariseísmo, de nuestro saduceísmo con esto, con la palabra de Dios, que es viva y eficaz. No venimos a aprender para criticar a los otros. Venimos a aprender para criticarnos a nosotros mismos y encontrar esa falsa religión en nosotros mismos. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo. Entonces estaba terminando de leer recién. La mayoría de las personas hoy en día que pueden venir acá, nosotros mismos, etc., venimos confiados en nuestra salvación en base a una religión humana, sacramentalista, superficial, institucional y usurpadora de la función de Cristo. Segundo, venimos vestidos y maquillados de obras y santidad exterior, que procuran seguir cultivando por medio de la iglesia. Esto es un punto importantísimo. Yo no quiero propiciar una iglesia que le facilite a las personas seguir maquillándose. No quiero que usen la iglesia como artefacto para maquillar un falso cristianismo. ¡Ay, mirá! Hay una nueva iglesia. Podemos ir. Ahí quizás nos dejen tocar la guitarra. Cuando participemos ahí, nos vamos a seguir sintiendo cristianos. Yo no quiero propiciar eso. Yo no quiero ser una iglesia más en el circuito de iglesias que los falsos cristianos utilizan para decir, soy cristiano, porque mirá en qué iglesia estoy. Yo tomo nota, yo sirvo, yo toco la guitarra, el piano, hablo el lenguaje, porque de los más de ellos no se agradó Jehová. Lo tuvieron a Dios ahí, y sin embargo perecieron en el desierto. Estamos llenos, el ciclo sin fin. Y eso fue escrito como ejemplo para nosotros. Seamos sabios. Y Dios no está dejando eso en su palabra. Y nos está diciendo, miren hermano cómo se repite el ciclo. Dios nos está diciendo, miren cómo se repite el ciclo. El ciclo de falsedad. El ciclo de religiosidad. El ciclo de revestirse de un cristianismo exterior. Sean sabios. Miren que no les pase. Miren que no les pase. Una tercera característica de personas que están equivocadas, de personas que están viviendo una falsa religión, de personas que están viviendo una religión de maquillaje, de fariseos, de saduceos, es que no son conscientes o no quieren ver sus pecados internos, su idolatría, su rebeldía. No dejan que la palabra de Dios penetre hasta el fondo. Dejan que el cuchillito filoso y puntudo de la palabra de Dios le afeite el vello, le afeite le saque el granito. Pero adentro no. Adentro mi corazón vos no me lo desnudás, le dicen a la palabra de Dios. Por eso nosotros necesitamos tener un púlpito fuerte que explique la palabra de Dios. Un púlpito fuerte es un púlpito que expone la palabra de Dios. Para que el que vino buscando maquillaje exterior se sienta mal y se vaya. O sea, la verdad en amor, pero la verdad en amor. En amor, miremoslo al revés el pasaje.
Tenemos que dar en amor, pero la verdad tenemos que dar en amor. Muchos entienden, no, que en amor significa disolver, hacer más soluble la verdad. No, la verdad es una. La verdad es esto. En amor no significa aguayentar la verdad. No significa darla incompleta. Cuando viene alguien, la verdad es, tu problema es tu naturaleza. Arrepentite. Pero si soy judío, pero si tengo a Abraham por padre, pero si vengo del templo, pero si estoy maquillado. No. La verdad es que no hay nada en vos. No hay nada. Pero escúchame, ¿sabía toda la iglesia que yo fui antes de llegar a esta? Ustedes recién están empezando. ¿Qué te crees que sos vos? ¿Sabés los Caifás que nos van a caer, no? El sumo sacerdote, el rey de los fariseos y saduceos. Esta es la idea de la que venimos hablando. Conocer el fariseísmo y combatirlo. En nosotros primero y después en los hermanos a los que nos toque servir. El primer punto que nos da el pasaje de Mateo 3 en el versículo 7 dice: al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, entonces, tenemos a los fariseos y a los saduceos. Vamos a estudiar quiénes eran esas personas, quiénes eran esos grupos, cuáles eran sus características, en qué creían, cómo se habían formado, a qué se dedicaban, etcétera, etcétera. Pero después, el pasaje sigue diciendo, Juan el Bautista les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Ahí vamos a estudiar este reclamo que les hace Juan el Bautista, es un reclamo de arrepentimiento genuino. El pasaje después sigue diciendo, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Juan les dice, ustedes, en vez de tener arrepentimiento genuino que les dé tranquilidad de que son salvos, como no quieren tener arrepentimiento genuino, usan otro artilugio para sentir que su salvación es segura. Vamos a estudiar ese artilugio y el punto 3 se va a llamar formas de reemplazar el arrepentimiento genuino. En el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Juan el Bautista le dice a los fariseos y a los saduceos, ustedes no tienen un arrepentimiento genuino, pero para tener seguridad de su salvación, como no tienen el arrepentimiento genuino que demuestre que realmente son salvos, entonces lo han reemplazado por otras cosas, por otro artilugio que a ustedes les da seguridad de su salvación, porque no cuentan con el arrepentimiento genuino. Les voy a hacer una advertencia, les dice Juan. A los que hacen eso, a los que para estar seguros de su salvación, en lugar de arrepentirse genuinamente, utilizan otro artilugio, les voy a decir una cosa. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahí palabras claves que tenemos que estudiar es fruto y fuego. Ahora, después, en el versículo 11 y 12, yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Por lo tanto, en virtud de ese poder que él tiene y yo no, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo solo en un bautismo de agua para arrepentimiento, pero él en un bautismo de Espíritu Santo y fuego. Su aventador, su pala con la que tira para arriba el trigo, está en su mano. ¿Saben qué está haciendo? Limpiando su espacio, donde está su trigo. Está recogiendo el trigo en el granero y quemando la paja en fuego que nunca se apaga. Yo a la verdad los bautizo en agua, pero saquen el foco de mí. Lleven al foco al que viene después de mí, que es más poderoso que yo y yo no soy digno ni de atarle la sandalia. Él, como es más poderoso, los va a bautizar en otro bautismo distinto al mío. Un bautismo más poderoso, en Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver qué significa eso. Porque está laburando, está trabajando él. No está quieto. Ojo, viene a trabajar y viene con una estrategia de separación en donde va a sacar a relucir el trigo de la paja. ¿Cómo le puse en el bosquejo a ese punto? Estrategia divina para el fariseísmo. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero la estrategia divina para el fariseísmo es que el que viene detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará.